No recuerdo en qué momento exacto se volvió una obsesión, pero desde muy joven tuve una extraña atracción por los cementerios. Mientras otros niños le temían a la oscuridad, yo la buscaba. Mientras mis amigos evitaban las calles cercanas al camposanto, yo sentía una extraña paz al recorrerlas. No era un deseo morboso ni una atracción por la muerte en sí. Era otra cosa, algo más profundo. Como si, al estar rodeado de tumbas, pudiera escuchar mejor los secretos que el mundo vivo callaba. Vivía en Buenos Aires desde que tenía memoria, y como era de esperarse, el cementerio de la Recoleta se convirtió en una especie de santuario personal. No lo veía como un lugar de tristeza, sino como un museo de historias olvidadas. Caminaba entre estatuas angelicales, mausoleos colosales y lápidas cubiertas de musgo, imaginando las vidas que se escondían tras cada nombre, cada epitafio. Pero hubo una noche que cambió todo. Una noche en la que dejé de ser un simple curioso y me convertí en algo más. En un testigo. Todo comenzó con una fotografía. La encontré por casualidad en un foro antiguo, de esos que todavía usan diseño de los años 2000. Un usuario anónimo había subido una imagen borrosa de una tumba olvidada, escondida entre las sombras del cementerio. Lo que me llamó la atención no fue la imagen en sí, sino el texto que la acompañaba. No busques a Eleonora si no estás dispuesto a escuchar su historia. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Eleonora? Jamás había escuchado ese nombre asociado con el lugar. Revisé mis notas, mis mapas, mis visitas anteriores. Nada. Ningún registro oficial. Como si el cementerio la hubiera tragado. Eso fue lo que me impulsó a regresar, esta vez de noche, saltándome las reglas, armado solo con una linterna, mi cuaderno, y una grabadora de audio. Algo me decía que lo que iba a encontrar allí no estaba destinado a ser descubierto a la luz del día. Entré por una pequeña reja oxidada en un lateral que había quedado entreabierta por restauraciones. Nadie me vio. El viento jugaba con las hojas secas que crujían bajo mis pasos. La luna estaba casi llena, pero oculta tras nubes bajas y densas. Un manto gris cubría el cielo como una sábana húmeda. Todo estaba cubierto de una neblina tenue, como si el cementerio respirara, exhalando sus memorias. Caminé por más de una hora, recorriendo pasillos estrechos entre bóvedas como laberintos de mármol. Finalmente, la encontré. Era tal como en la fotografía. Una bóveda pequeña, modesta, casi cubierta por enredaderas. El mármol ennegrecido hacía que el nombre grabado fuera difícil de leer, pero ahí estaba. Eleonora. Y justo debajo, apenas visible bajo la luz temblorosa de mi linterna, el epitafio. Aquí yace quien amó sin ser amada. Me quedé inmóvil frente a esa frase. Había leído cientos de inscripciones antes, pero ninguna me había impactado como esa. No era solo la tristeza que transmitía. Era como si esas palabras, escritas hacía décadas o quizás más, aún tuvieran una carga emocional viva, palpitante. Como si la tumba misma aún doliera. Saqué la grabadora y la encendí. Día 14 de investigación nocturna. Cementerio de la Recoleta. Registro de bóvedas sin registro oficial. Nombre, Eleonora. Epitafio, aquí yace quien amó sin ser amada, hice una pausa. El lugar emana una energía extraña. El aire es más frío aquí, como si algo lo detuviera. Siento una presión en el pecho, algo no está bien. El silencio que siguió me heló. Había una calma normal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de esa tumba. Ni un crujido, ni un zumbido de insecto. Solo el sonido de mi respiración, que comenzaba a acelerarse sin razón aparente. Y entonces escuché algo que no esperaba. Un lamento. Débil, como un suspiro que se deslizaba entre las grietas del mármol. No venía de un lugar específico, sino del aire mismo. Era como si el viento hubiera aprendido a llorar. Me giré de golpe, apuntando con la linterna en todas direcciones. No vi nada. Pero lo sentí. Alguien, o algo, me estaba observando. ¿Eleonora? Murmuré. No esperaba respuesta. Pero la obtuve. Una ráfaga de viento frío pasó junto a mí, helándome hasta los huesos. No fue natural. No había viento antes, ni después. Solo ese instante. La linterna parpadeó. Y por un momento, solo un segundo,
vi una figura blanca al final del pasillo, de pie, inmóvil. Me quedé paralizado. No supe si era real o una ilusión provocada por mi propia mente. Pero lo cierto es que, en ese instante, sentí algo que jamás había sentido en ninguna de mis exploraciones, temor real. Y aún no sabía, que ese solo era el comienzo. Volví a respirar cuando la figura desapareció de mi vista, tragada por la niebla que se acumulaba entre los mausoleos. Podría haberme ido. Quizá debería haberlo hecho. Pero no lo hice. Algo me retenía. Una parte de mí, la más irracional, sentía que si me marchaba, estaría rompiendo un pacto tácito, como si al haberla invocado por su nombre, ya hubiera cruzado una frontera invisible. Me acerqué lentamente a la bóveda. Quería examinarla mejor. El mármol estaba frío, incluso para una noche así. Puse la mano sobre la puerta de hierro forjado. Estaba cerrada, oxidada, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Me agaché para ver a través de una rendija. Dentro solo vi oscuridad, pero no una oscuridad cualquiera. Era como si la luz se negara a entrar. Como si la tumba absorbiera todo intento de ser iluminada. Entonces escuché un golpe seco desde adentro. Me eché hacia atrás de inmediato, cayendo al suelo. El golpe se repitió. Esta vez, más fuerte. Como si algo, o alguien, estuviera rasgando el interior de la bóveda con uñas o huesos. No eran los ruidos naturales de estructuras viejas asentándose. Aquello era deliberado. Rítmico. Desesperado. Mi respiración se volvió entrecortada. El corazón me latía con tanta fuerza que lo sentía en los oídos. Quise convencerme de que todo era producto de mi sugestión. Que mi obsesión con las leyendas y el epitafio me había hecho oír cosas que no estaban allí. Pero la realidad se impuso cuando la linterna volvió a parpadear y en el breve destello de luz, la vi. Ella. Frente a mí. Apenas a unos pasos de distancia, Eleonora estaba de pie. Su figura era traslúcida, como niebla concentrada en forma humana. Vestía un antiguo vestido blanco, manchado en los bordes, como si hubiera estado caminando en barro durante siglos. Su rostro era pálido, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos, vacíos, sin iris ni pupilas, pero llenos de una tristeza tan intensa que me partió el alma. No hice ningún movimiento brusco. No porque no quisiera, sino porque no podía. Me encontraba atrapado entre el pánico y la compasión. Era como si algo me dijera que huir sería un acto cruel. Como si marcharme en ese momento fuese lo mismo que abandonarla de nuevo. Ella extendió una mano hacia mí. No dijo una palabra. No se movía como un ser vivo, sino como una bruma que flota y se contorsiona sin peso ni voluntad. Sus dedos eran largos, etéreos, casi deshaciéndose en el aire. Yo, no sé por qué, pero también extendí mi mano. No para tocarla. Solo para decirle, estoy aquí. En el instante en que nuestras manos casi se tocaron, una oleada de imágenes me invadió. No eran mías. Eran de ella. Vi una habitación antigua, con cortinas pesadas y muebles oscuros. Una joven escribiendo cartas con tinta y pluma, esperando a alguien que jamás volvió. Escuché el crujido de las maderas bajo sus pies mientras recorría ese cuarto una y otra vez, día tras día, mes tras mes. Vi su rostro transformarse con el tiempo, de esperanza, a angustia, y luego a una soledad tan devastadora que la consumió por completo. Y luego, vi su muerte. Sola, sentada junto a una ventana, con una última carta en la mano. Nadie vino a despedirse. Nadie lloró en su entierro. Nadie dijo su nombre en voz alta. Hasta ahora. Un dolor punzante me atravesó el pecho. Era el dolor de una vida olvidada. De un amor sin respuesta. De un espíritu atrapado en un bucle eterno de espera. Cuando volví en mí, ella ya no estaba. La bóveda estaba igual que antes. El aire seguía siendo gélido, pero ahora había una pesadez nueva. Una presencia que ya no se ocultaba. Miré la grabadora que aún tenía en la mano. La pantalla parpadeaba, como si hubiera fallado. Pero al revisar la grabación, escuché algo que me dejó helado. Mi voz, al inicio, describiendo el lugar. Luego, estática. Y después, una voz que no era la mía. Una voz femenina, susurrando. ¿Por qué no volvió?
¿Por qué me olvidaron? La apagué de inmediato. El susurro no era agresivo. No estaba maldito. Estaba roto. Como si alguien se hubiera quedado aferrado a sus propias preguntas durante siglos, repitiéndolas en un ciclo inacabable. Me senté en el banco frente a la bóveda, temblando, sin saber qué hacer. No podía seguir, pero tampoco podía irme. Porque ahora ya sabía quién era Eleonora. O al menos, parte de ella. Y lo más perturbador no era lo que había visto. Lo más perturbador era lo que había sentido, una conexión. Como si, al invocar su nombre, yo hubiera desenterrado algo que no estaba destinado a volver a la luz. Y sabía que si regresaba a casa, no podría olvidarlo. No podría cerrar los ojos sin verla. No podría dormir sin escuchar su voz. Porque ahora, ella también me había visto a mí.